Tercera carta del apóstol Juan. Vamos a leerla juntos. No vamos a leer toda la carta. Vamos solamente a leer los dos primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. El anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos, Señor, en esta hora, mi Dios, de estar en tu casa, de estar contigo. Como dice tu palabra, Señor, cuán hermoso y cuán alegre es que cuando los hermanos están juntos en la congregación. Y tenemos gozo, Señor, cada domingo de estar juntos, de estar contigo, Señor, de poder recibir tu palabra también en este momento, Padre. Y por eso queremos pedirte en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que seas tú, mi Dios, bendito Rey, guiándonos en toda enseñanza, guiándonos, Señor, bendito Dios, con revelación, con entendimiento. Que la palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones. Que la palabra, Señor, sea bendiciendo nuestras vidas. Y la palabra, Señor, nos ayude a dar ese fruto que te glorifica, ese fruto que te honra y ese fruto que te agrada de ver en tus hijos. El mismo fruto que siempre te ha agradado y te agrada, que es el del Señor Jesucristo, el de Cristo en nosotros. Sé tú, Señor, sé tú, Espíritu Santo, hablando, usando mi ser, usando mi boca, usando toda mi vida, Espíritu Santo. Enséñanos, predícanos la palabra en esta hora. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nos toca ahora meditar las Escrituras, meditar la palabra de Dios. Es el alimento espiritual para nuestra vida, es el fundamento para nuestra vida, pero para nuestra vida espiritual también es el fundamento para nuestra fe. La palabra misma de Dios dice que la fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros prestamos atención a la palabra, la meditamos y la ponemos en práctica, la palabra dice que nuestra fe va a crecer. Amén. La fe de muchos en la iglesia no crece porque no les interesa comer la palabra de Dios. No la comen, o si la comen muy poco. ¿Qué sería comer muy poco la palabra? Pues solamente recibirla un día o 2 días de reunión de la iglesia, ¿no? Eso sería comer poco la palabra. Si es que yo no tengo mi alimento espiritual diario, si yo no como la palabra diariamente, ¿no? Entonces mi fe no va a crecer mucho. Yo como poco, mi fe va a crecer muy poco. Y una fe en poco crecimiento no nos ayuda a estar tan firmes en el camino del Señor. Muchos caen en el camino porque su fe no está firme, ¿no? Muchos caen en el camino porque su fe no está madurando, no está creciendo, no está desarrollándose su fe. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra. Amén. Entonces vamos a alimentarnos de la palabra. Estamos estudiando y meditando en base a esta tercera carta del apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Y el tema, estamos meditando a la luz del tema que Juan escribe en esta tercera carta, que es andando en la verdad, ¿no? Andando en la verdad. Y hemos estado meditando ya, este sería nuestro tercer domingo, meditando esta carta. Y hoy vamos a continuar lo que todavía tenemos que observar, tenemos que estudiar, meditar, tenemos que aprender.
¿no? A la luz de Juan, que es el autor que escribe esta carta. Luego lo haremos también a la luz de Gayo, quien es el destinatario. Y también lo haremos propiamente cuando lleguemos al otro grupo de personas que se menciona aquí, que eran hermanos, misioneros, ministros, itinerantes, que hacían la obra, ¿no? Visitando diferentes iglesias, ¿no? Donde ellos predicaban, evangelizaban, apoyaban esas iglesias, ¿no? Por un determinado tiempo, y luego partían y se dirigían a otras localidades donde habían otras iglesias y hacer la tarea, la labor, ¿no? Del ministerio misionero. ¿Ok? También a través de ellos, perdón, podemos aprender nosotros cuál es la evidencia de que un creyente, un cristiano verdadero, está andando en la verdad. Amén. Y las evidencias de un cristiano que está andando en la verdad también nos permite observar cuáles son esas cualidades del nuevo hombre en Cristo. Amén. Empezando por el tema que él desarrolla en esta carta, que es andando en la verdad, podemos decir nosotros, como ya lo hemos visto anteriormente y lo estamos recordando, que andar en la verdad es un asunto de los cristianos verdaderos. No es un asunto de cualquier ser humano. Cualquier persona no va a andar en la verdad y no puede andar en la verdad. ¿Por qué? Porque no conoce y no ha conocido la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es su palabra. La verdad es Dios. La verdad es el Espíritu Santo y la verdad es una cualidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Es una cualidad de Dios. La verdad es eterna y la verdad es absoluta, nunca cambia. Siempre es y seguirá siendo la verdad. Amén. Es imposible que Cristo deje de ser la verdad, que Dios deje de ser la verdad, que el Espíritu Santo deje de ser la verdad y que la palabra de Dios deje de ser la verdad. Es imposible. Es absoluto. Es algo que siempre es y siempre será, aún en la eternidad. Amén. Y nosotros estamos conociendo la verdad. No hemos terminado de conocer la verdad y no la terminaremos de conocer la verdad en esta vida. Pero tenemos el privilegio de irla conociendo para que cuando estemos en la eternidad con el Señor, aún en la eternidad, no la terminaremos de conocer. ¿Por qué? Porque la verdad es eterna, la verdad es infinita, porque Dios es eterno, Dios es infinito y es imposible que lo infinito tenga fin. ¿Te imaginas, hermano y hermana, en la eternidad estar en un constante conocimiento de Dios, de conocer la verdad constantemente, todo el tiempo, sin que termine ese conocimiento, sabiendo que la verdad puede establecerse como la plenitud en nuestra vida? Amén. Imagínense, experimentar la plenitud de la verdad cuando estemos con Él. Aunque aquí ya lo podemos ir experimentando. Amén. Pero no todos en la iglesia. No todos los que están en la iglesia, y no hablo de nuestra iglesia propiamente, me refiero a la iglesia universal, no todos están andando en la verdad. Amén. Y solo para recordar lo que vimos a la luz de Juan, que es el autor, y vimos que el autor, a través de lo que él escribe de sí mismo, él nos permite, o Dios nos permite poder aprender a la luz de lo que el autor habla de sí mismo, podemos aprender cómo el autor estaba andando en la verdad. Cómo el autor estaba andando en la verdad y cómo el autor, a pesar de la edad anciana en la cual él estaba caminando, porque esa era la circunstancia en la cual se encontraba Juan cuando él escribe esta tercera carta. Él ya era un anciano y él dice en el verso 1, el anciano, al amado Gayo, él se dirige como el anciano. Lo meditamos el domingo pasado. Que la palabra anciano refiere a la edad cronológica. Él era un anciano de edad,
Pero también la palabra anciano podíamos entenderla como que él estaba también mostrando su oficio como obispo o supervisor que era, a pesar de la edad que tenía de ancianidad. No estaba jubilado, no había dejado de servir al Señor. Seguía sirviendo al Señor apasionadamente, con todo su corazón, con todo su amor, preocupado por la obra de Dios, sirviéndole al Señor a pesar de su edad de anciano, lo cual también nos hace ver Juan, a la luz de su realidad de vida, que ser un anciano no impide a un cristiano continuar siendo fiel en su andar en la verdad. Amén. No le impide. Nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles al Señor hasta el último segundo de nuestra existencia. Tenemos que serle fiel hasta el último segundo de nuestra existencia. Porque, hermanos, lo que vamos a hacer en la eternidad es ser fiel todo el tiempo. Pero si no aprendemos a ser fieles desde hoy, entonces, ¿cómo le seremos fieles? Digo yo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ser fieles? ¿O estamos esperando ser fiel recién cuando llegue a la eternidad? Cuando llegue al cielo, recién voy a empezar a ser fiel al Señor. No, imposible. Si no eres fiel acá, no vas a ser fiel allá, porque no vas a llegar allá, porque los infieles no llegan al reino de los cielos. Amén. La infidelidad es parte de los injustos, no de los justos. Los justos, dice la Escritura, son fieles al Señor. Amén. Bien, pero también vimos que el servicio que Juan estaba prestando en su ministerio al Señor, a pesar de su edad de anciano, también era una cualidad del nuevo hombre en Cristo. Cristo es el nuevo hombre. Cristo, Jesús hombre, es el modelo del nuevo hombre. Él vino a modelar lo que es ser el nuevo hombre. Más la palabra de Dios dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y Él es el primogénito de entre muchos, dice. ¿Qué significa eso? Que Él es el primer nuevo hombre entre muchos nuevos hombres que van a llegar a ser por medio de Él. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros vemos en los evangelios qué fue lo que hizo Jesús como nuevo hombre, fue todo el tiempo servirle al Padre. El servicio es parte, es una cualidad, debe ser una cualidad de aquellos que estamos en Cristo. Tenemos que servirle al Señor. No voy a predicar sobre eso, ya lo hemos predicado el domingo pasado. Si quiere recordarlo, ya tenemos el video que ya está puesto ahí en el canal del YouTube de nuestra iglesia. Hoy quiero ver una cualidad más de Juan con ustedes. No tengo mucho tiempo para ver más de una cualidad, pero les aseguro que la que vamos a ver en este momento nos va a llenar nuestro corazón y nuestro espíritu. Otra evidencia que vemos en Juan en cuanto a su andar en la verdad y como cualidad del nuevo hombre en Cristo es lo que se dice, o es lo que él dice de sí mismo en el versículo 1 y en el versículo 2. Miren lo que dice: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. ¿Qué dice Juan de sí mismo? Que él ama a Gayo en verdad. Él ama en verdad. Y en el verso 2 lo vuelve a mencionar cuando se dirige al destinatario y le dice, amado, le dice. ¿Quién es el que ama? Es Juan. ¿A quién está amando? A Gayo. Y en el verso 1 dice que él ama en verdad a Gayo. Aquel que anda en la verdad es aquel que ama en verdad. Si alguien no está amando en verdad, no está andando en la verdad. Y si alguien en la iglesia, como hijo de Dios que dice ser, no está amando en verdad, tampoco se podría reconocer en él esta cualidad como nuevo hombre en Cristo. El nuevo hombre anda en la verdad,
Y el nuevo hombre tiene cualidades propias que son de Dios, que son de Cristo en su vida. Y Juan las estaba poniendo en evidencia en esta carta. Y no solo porque él las está escribiendo, hermanos, sino porque él estaba realmente viviendo, andando en la verdad. Porque él realmente estaba amando en verdad. Y aquí el contexto de amar en la verdad es en el contexto de cristianos, de hermanos en Cristo. Quiere decir entonces que yo no puedo decir que estoy andando en la verdad si no estoy amando en verdad a Sergio. Quiere decir que yo no estoy andando en la verdad si yo no estoy amando en verdad a Melina. Si yo no estoy amando en verdad a Marco. Y si yo no estoy amando en verdad a cada uno de ustedes, yo no puedo decir realmente que estoy andando en la verdad. ¿Por qué? Porque amar en verdad es una cualidad del nuevo hombre en Cristo y es parte de lo que significa andar en la verdad. Recordemos que andar en la verdad es andar en Cristo, es andar en Dios, es andar de acuerdo a los términos de la palabra de Dios, es andar en el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y es tu hermano en Cristo, sí. Pero si es una persona que es tu prójimo, que no es tu hermano en Cristo, tienes que verlo como una creación de Dios y como imagen y semejanza de Dios. Pero también tenemos que amarlo. Porque ese es el segundo mandamiento, gran mandamiento. Después del primer gran mandamiento, el segundo, que es similar, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí está hablando del amor entre nosotros. ¿Por qué el Señor nos habla en su palabra del amor entre nosotros y cómo debe ser el amor entre nosotros? Porque de hecho es algo que carece en muchos dentro de la iglesia. Lo vas a entender. Mira, ¿qué significa la palabra amar aquí? La palabra amar aquí en el griego es agapao. Y agapao es la parte activa del amor. El ágape, agapao viene de ágape. Ágape es el amor de Dios. Agapao es el amor de Dios en actividad, activo, manifestándose, fluyendo, accionando. Por eso Juan dice: agapao, yo agapao en verdad. A quien yo agapao en verdad. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es: yo estoy amando a Gayo. No dice yo voy a amar a Gayo, yo he amado a Gayo, sino está diciendo yo estoy amando a Gayo. Yo estoy amando a Sergio, yo estoy amando a Melina. Pero esto no es un tema de palabras, esto es un tema de acciones. Y él lo está manifestando a través de escribirle la carta. Porque el escribirle la carta a Gayo y a la iglesia es una expresión activa del amor de Dios. Amén. Entonces, hablamos de un amor activo, de un amor verdadero, del amor de Dios. Amar en verdad significa amar en Cristo, amar en Dios. Es amar por medio de Cristo, es amar por medio de Dios el Padre. Es amar según los términos de la palabra de Dios y es amar en el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Eso es amar en verdad. Yo estoy amando en verdad a mi esposa. Y la esposa seguramente me va a decir: sí, pero yo no lo veo. ¿Por qué no lo ve? Porque no es un asunto de sentimientos, no es un asunto de emociones, no es un asunto de palabras, es un asunto de acción. De acción. Yo estoy amando a Melina y tengo que mostrar que estoy amando a Melina.
¿Se entiende? Veo en necesidad a un hermano y no lo ayudo, y yo me acerco y le digo, te estoy amando, hermano, pero no lo ayudo. Entonces eso es una expresión únicamente de sentimiento o de palabras o de emoción. ¿Se dan cuenta? Y eso no es andar en la verdad. Andar en la verdad es que yo estoy amando en verdad a Sergio y lo demuestro con mi acción, con mi preocupación. ¿Se entiende? Ahora, no estamos diciendo que los sentimientos y las emociones sean malas. No, van a acompañar al ágape, pero van a acompañar al ágape de una manera sana, correcta. ¿Me entienden? A raíz del ágape, correctamente. Entonces, amar en verdad tiene que ver con el estoy amando con sinceridad, estoy amando con autenticidad, estoy amando sin condiciones, ¿no? Sin condiciones. Si te portaste bien o te portaste mal, hermano, tu pastor te va a seguir amando. Porque agapao, desde el ágape. Y te voy a amar desde mis sentimientos y de mis emociones. Si te portas mal en el Señor, ¿cómo responderíamos, no? Entre nosotros. Nos juzgaríamos a rajatabla, nos haríamos daño, nos despreciaríamos tal vez y nos pondríamos la cruz el uno al otro. Pero justamente no sucede nada de eso si es que yo amo en verdad. Sí, exactamente. ¿Te dan cuenta? Es amar con sacrificio y servicio. Sacrificio y servicio, hermano. Nosotros tenemos que amarnos en sacrificio y servicio, ¿no? Aún sacrificar de lo nuestro para bendecir a nuestros hermanos. Es amar también con compasión y en empatía. Tenemos que tener compasión, ser compasivos los unos a los otros en nuestra iglesia, entre nosotros. Porque nosotros les vamos a enseñar a amar verdaderamente a todos los que el Señor traiga. ¿Quién les va a enseñar? ¿El pastor únicamente? No. Todos tenemos que enseñar lo que es amar en verdad. Pero tiene que empezar en nosotros. Tiene que ser la realidad de nosotros. La gente tiene que saber que nosotros sí andamos en la verdad porque nos amamos en verdad. Amén. Y la empatía es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con que yo me identifico para relacionarme y para expresar también mis sentimientos. ¿Cuánta gente no es empática en la iglesia? Entran a la iglesia, termina el culto y salen corriendo. Nunca saludan a nadie, nunca abrazan a nadie, nunca se saludan con nadie y nunca tienen conocimiento de lo que sucede con las personas en la iglesia. Esas personas están centradas en sí mismas. Esas personas solamente viven para sí mismas. Y esas personas, digo yo, ¿no? Creen que se bendicen únicamente a sí mismas. Pero no aman en verdad. Porque amar en verdad, Juan nos enseña que es otra cosa, es otra realidad. Amar en verdad es una de las evidencias de andar en la verdad y es una cualidad del nuevo hombre en Cristo. Y eso nos enseña Juan. Ahora, para amar en verdad, tenemos que partir de lo siguiente. Romanos capítulo 5, verso 5, dice lo siguiente. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nadie puede amar en verdad sin que no haya sido derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué? Porque estamos hablando del amor de Dios. Y hace un momento hemos cantado que el amor de Dios lo hemos recibido por gracia.
No lo merecíamos. ¿Alguno de nosotros merecía el amor de Dios? No, no merecíamos el amor de Dios. ¿Por qué no merecíamos el amor de Dios? Porque hemos caminado a espaldas de Dios. Practicábamos el pecado. Le pertenecíamos al enemigo. Éramos hijos de desobediencia, alejados totalmente de Dios. Y no merecíamos que Él nos diera de su amor. Pero Él nos lo dio por gracia. Fue su gracia lo que movió el corazón de Dios y la compasión de Dios por su gracia, que Él viene, Jesús viene a manifestar y a demostrar su amor por nosotros. Y Dios, cuando lo recibimos a su Hijo como el Salvador de nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados, abandonamos la práctica del pecado y lo empezamos a seguir, ese Espíritu Santo viene a nosotros para siempre, y dice la Escritura que ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso que para amar en verdad tienes que tener el amor de Dios, y tú y yo lo tenemos. Amén. Lo tenemos. Tenemos el amor de Dios para amar en verdad. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer y no olvidar es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por lo tanto está en nuestros corazones, lo cual quiere decir que ahí está. Nunca ha dejado de estar desde el día que Cristo vino a tu vida. Amén. Entonces nadie de nosotros puede decir que no puede amar en verdad. Porque Dios nos ha dado de su amor. Lo ha depositado en tu corazón para que tú lo lleves, lo tengas y puedas amarlo a Él y puedas amar en verdad a tus hermanos en Cristo. ¿Se entiende? Pero también puedas amar en verdad a tu esposo, a tu esposa. Puedas amar en verdad a tus hijos. Puedas amar en verdad a tus amigos. Porque tú les vas a enseñar lo que es el verdadero amor. Ellos no conocen el verdadero amor. Ellos conocen el amor que está distorsionado por la naturaleza pecaminosa. Ellos conocen el amor eros, el fileo, el ergo, ¿no? Pero ellos no conocen el amor de Dios. Y esos amores con los cuales han nacido están influenciados totalmente por la naturaleza pecaminosa, por la carne. Por eso no fluyen correctamente en la vida de los seres humanos. Entonces nosotros podemos amar en verdad a todas las personas, hermanos, y darles a conocer el amor de Dios. Pero para amar en verdad, también nos dice Mateo 22, 37 al 38, que Jesús le contesta a los principales sacerdotes lo siguiente. Y Jesús les contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Para amar en verdad, hermanos, primero nosotros tenemos que cumplir el primer grande mandamiento. Yo pienso que Juan, y no solamente Juan, sino Gallo y todos los que en ese tiempo eran iglesia de Cristo, eran discípulos de Jesús, seguidores del Señor Jesús, yo creo que todos ellos amaban en verdad. ¿Y saben por qué? Porque ellos estaban cumpliendo el primer y grande mandamiento. ¿Cuál era? ¿O cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quieres amar en verdad? Primero tienes que amarlo a Él. Primero tenemos que amarlo a Él. Primero tenemos que amarlo a Él. Y tenemos que amarlo a Él de esta manera, hermanos. Porque esta es la manera en la que Dios ha establecido que lo amemos. ¿Y cómo es que Dios quiere ser amado por nosotros? Con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que estar rendida a Él. Porque eso es amarle con todo el corazón. Tenemos que amarlo. Él quiere ser amado, ¿cómo?
con toda nuestra alma. Esto incluye nuestro espíritu. Con toda nuestra alma. Nuestra voluntad, cuando es rendida, lo está amando. Nuestras emociones y sentimientos, cuando son controlados por Él, lo estamos amando. ¿Se entiende? Cuando nuestras actitudes se rinden para ser guiadas por el Espíritu, lo estamos amando con toda nuestra alma. Pero también quiere ser amado con toda nuestra mente. Esto incluye nuestros pensamientos. Tú quieres amar en verdad a tus hermanos, a tus familiares, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Entonces tienes que primero amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces vas a amar en verdad a todos los que tengas que amar. ¿Se entiende? Eso es andar en la verdad, hermanos. Esas son cualidades del nuevo hombre en Cristo. Pero también en Juan 13, 34 al 35, vemos lo siguiente. Un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor Jesucristo, y le está hablando a sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Y todo aquí referente a la palabra amen, amado y amor, tiene que ver con ágape y agapao. Amén. Que se amen los unos a los otros, que se estén amando los unos a los otros. Como yo los he amado, como yo los he amado. ¿No? Dice el Señor. Entonces, para amar en verdad, hermano, primero tenemos que obedecer este mandamiento. Porque aquí el Señor nos está mandando a amarnos entre los discípulos. Y tenemos que amarnos en verdad. Pero ¿saben qué? Si el primer y grande mandamiento no está siendo cumplido por ti, no te vas a llenar del amor de Él. Si no tienes comunión íntima con Él, no te vas a llenar del amor de Él. Si no caminas en la palabra, no te vas a llenar del amor de Él. Si no caminas en obediencia y de acuerdo a su voluntad, no te vas a llenar del amor de Él. Y necesitamos llenarnos cada día del amor de Él para que nosotros amemos en verdad y andemos en la verdad. Amén. Y esto también incluye el que tú y yo, como discípulos, nos amemos. ¿Se entiende? Ahora miren, que Jesús nos pone el punto en la cual nosotros tenemos que siempre estar enfocados. Y Él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Él dice que nos amemos de la misma manera que Él nos ha amado a nosotros. ¿Cómo los amó Jesús? ¿Y cómo demostró su amor Jesús por los discípulos? Murió en la cruz. Murió en la cruz. Derramó su sangre, entregó su vida. Lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, es que nosotros estemos dispuestos a morir el uno por el otro. Y no necesariamente pensemos en tener que morir físicamente el uno por el otro, sino a morir a otras cosas que nos impide soltar nuestro amor el uno al otro, que nos impide expresar nuestro amor el uno al otro, que no nos permite accionar nuestro amor el uno al otro. Y eso podrían ser personas, actividades, falsas prioridades, vicios, mala administración de los tiempos. Pucha, no visité al hermano porque no tuve tiempo. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos tiempo para todo.
Pero ¿por qué no podemos tener tiempo para todo? Porque no administramos bien nuestro tiempo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo amó Jesús a los discípulos? Dando su vida, derramando su sangre, muriendo. ¿Cómo los amó? Los cuidó. Estuvo con ellos en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Hay un pasaje en la Escritura que me enternece cada vez que lo leo, que los discípulos estaban pescando y cuando regresaron, Jesús les estaba preparando el desayuno. Estaba en la brasa, había puesto los pececillos, los panes, los cuidaba. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo los amaba? Les enseñaba las Escrituras, les explicaba. ¿Cómo los amaba? Les tenía paciencia. ¿Se dan cuenta? Y podríamos hacer una lista interminable tal vez de cómo Jesús amó a los discípulos y cómo es que nosotros, Él quiere que nos amemos en verdad, siguiendo su ejemplo. Así como Él amó a los discípulos, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, porque Él nos sigue amando de la misma manera que amó a los discípulos, también nos sigue amando a nosotros, sus discípulos. Y aunque Él no esté con nosotros físicamente, está en el Espíritu con nosotros y sigue amándonos. Sigue amándonos. Sigue ayudándote. Sigue asistiéndote. Sigue sanándote. Sigue enseñándote. Sigue encaminándote. Sigue guiando tu corazón. Sigue sosteniéndote de su mano. Dice que nada nos puede arrebatar de la mano del Padre y de la mano del Hijo. Él sigue amándonos. Amén. ¿Qué más? Para amar en verdad. Lamentaciones 3:22, miren lo que dice. El amor de Dios jamás termina. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ahora noten aquí. Que la palabra misericordias viene de una raíz, de una palabra hebrea, que la raíz de la palabra significa amor. Por eso es que cuando hablamos del amor de Dios, no podemos desconectar del amor de Dios la misericordia, la gracia y la bondad y la clemencia y la compasión de Dios. Lamentaciones 3:22. Y miren lo que dice en otra versión, que es la versión Dios habla hoy, donde traduce la palabra misericordia como amor. Y miren lo que dice. El amor del Señor no tiene fin. Aleluya. El amor del Señor no tiene fin. Ni se han agotado sus bondades, o sea, sus misericordias, y cada mañana se renuevan sus misericordias. Qué grande es su fidelidad. ¿Saben por qué Él es fiel? Porque Él es amor. ¿Saben por qué se renuevan sus misericordias cada mañana por nosotros? Porque Él es amor. ¿Saben ustedes por qué no se agotan sus bondades? Porque Él es amor. Hermanos, si se te acaba la bondad, se te agota, si te cuesta ser fiel, es porque el amor de Dios, no estás buscando que el amor de Dios se manifieste en ti, se renueve en ti, se llene en ti. Y no hay otra forma de que eso sea realidad de renovación, de crecimiento, de abundancia, de multiplicación, a menos que doblemos nuestras rodillas para estar con Él. A menos que abras la palabra para comer de Él. A menos que obedezcas y pongas en práctica. Pero noten aquí que dice, ambas versiones, traduciendo ya la palabra misericordia correctamente, con amor, tendríamos de parte del Señor lo siguiente: el amor de Dios, el amor del Señor jamás termina.
nunca tiene fin. Si amas en verdad, nunca vas a dejar de amar. ¿Por qué? Porque la fuente de donde fluye ese amor en tu corazón para amarnos los unos a los otros, para amarnos entre nosotros, fluye del amor inagotable e inamovible de Dios. ¿Se entiende? Por eso puedes amar en verdad. Porque ese amor que nunca termina, que jamás termina, ese amor que no tiene fin, ha sido derramado en tu corazón, está ahí. Solo tienes que accionarlo, 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 accionarlo. ¿Se entiende? Proverbios 3 al 4 dice lo siguiente. El amor, nuevamente utiliza la palabra misericordia, pero en la otra versión lo traduce como amor y dice: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. La versión Dios habla hoy dice así: no abandones nunca el amor y la verdad, llévalos contigo como un collar, grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Aleluya. Miren, hermanos, y esto es muy importante. Es muy importante porque aquí el Señor nos está diciendo que para amar en verdad, hemos visto que el amor, ese amor de Él ha sido derramado en nuestros corazones, pero ahora en Proverbios nos dice que el amor y la verdad no debemos dejarla nunca o dejarlos nunca, no abandonarlos. Y nos manda el Señor a que los atemos a nuestro cuello o pongamos el amor y la verdad como si fuera un collar en nosotros. Hermanos, cuando tú amas en verdad, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que está sucediendo con tu vida? Tu vida se está embelleciendo. Y tu vida hacia los demás va a ser una vida embellecida. La gente lo va a reconocer. Y no te va a decir que eres bello y bella por tu físico, sino que te va a decir bello y bella porque tú estás andando en la verdad. Estás amando en verdad. Amén. Y miren lo que dice aquí: que nunca el amor y la verdad sea abandonado por los hijos de Dios. Aquellos que abandonan el amor y la verdad, aquellos que abandonan su comunión con Cristo y abandonan la palabra de Dios, no van a ser apreciados por el Señor y tampoco tendrán el favor de Dios. ¿Se entiende? Pero si amas en verdad, entonces sí vas a tener el favor de Dios y vas a ser apreciado por Dios, y no solamente por Dios, sino también por los hombres. Amén. ¿Se entiende? Muy bien. Voy terminando con dos pasajes más. ¿Cómo amo en verdad? Y aquí quisiera que vayamos a 1 Corintios capítulo 13. ¿Cómo amo en verdad? Porque ya aprendí que para amar en verdad tengo que seguir lo que hemos visto hace un momento de la palabra del Señor. Ahora veamos en las Escrituras cómo es que amo en verdad. 1 Corintios capítulo 13, voy a leer verso 4 al 8, pero lo voy a ir leyendo verso por verso y lo vamos a ir meditando. Pero antes del versículo 1 del capítulo 13, el apóstol Pablo, que le habla a la iglesia de los Corintios, les dice lo siguiente en el versículo 31. Terminando el capítulo 12, verso 31, Pablo les dice, después de haberles hablado de los dones de poder del Espíritu Santo en la iglesia, y después de haberles hablado de la iglesia como cuerpo, él termina el capítulo 12 diciendo: y aún yo les muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar en el capítulo 3, en el verso 1, del amor. Y empieza a hablar del amor. Hermanos, amar en la verdad o amar en verdad, escúcheme bien, amar en verdad es
el mejor camino y el camino excelente para nuestra vida. Amén. Amar en verdad es el camino más excelente que Dios nos ha dado. Si tú amas en verdad, vas a ser estimado en tu trabajo. Yo siempre he dicho, ¿no? ¿Quieres captar la atención de tu cónyuge? No solamente te arregles bien. Está bien, arréglate bien, ponte bonito, ponte bonita. Pero si tú amas, lo amas en verdad, lo amas con el amor de Dios, la presencia de Dios va a irradiar en tu vida. Y eso va a ser tremendo en el matrimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, antes de leer el verso 4 en adelante, Pablo dice que sin amor somos como un metal si no amamos. Si no amo, si yo no acciono en el ágape, ¿ok? Ahorita vamos a ver las cualidades de ese amor. Pero noten esto, si no amo, si no tengo amor, si no tengo ágape, si no estoy amando en verdad, soy como un metal. O sea, simplemente el metal no sirve para otra cosa que para que suene nada más. También dice que si no tengo amor, nada soy. Aunque tenga fe, aunque tenga toda la fe, aunque entienda los misterios de Dios, aunque tenga don de profecía, o sea, aunque tenga dones espirituales, aunque tenga fe, si no amo en verdad, dice la palabra que nada soy. Soy nada. Y en tercer lugar dice que si no tenemos amor, si no amamos en verdad, nada nos va a producir provecho o nada nos aprovecha. ¿Se dan cuenta? Que amar en verdad es el eje de todo lo que nosotros vamos a hacer como hijos de Dios. Y es el camino más excelente. Si tú quieres corregir a tu esposo y a tu esposa, ámalo, ámala, y se va a corregir solo. ¿Se entiende? Amén. Entonces, diciendo esto, Pablo empieza a describir las cualidades del amar o del amor de Dios y las cualidades que tendrían que manifestarse cuando uno ama en verdad. ¿Se entiende? Veamos la primera y miren lo que dice ahí en el verso 4. El amor es paciente y el amor es bondadoso. Amar en verdad es ser paciente con tu hermano en Cristo, es ser paciente con tu esposa, es ser paciente con tu esposo, es ser paciente con tus hermanos, es ser paciente con tus padres, es ser paciente con tus hijos, es ser bondadoso. Amar en verdad es ser bondadoso con los hermanos, con los padres, con los hijos, con los esposos, las esposas, con los amigos. Amar en verdad, dice ahí en el verso 4, es no tener envidia. Las personas que son envidiosas no aman en verdad y no van a poder amar en verdad. Porque el amor de Dios tiene la cualidad de no ser envidioso. Amén. El amor no es jactancioso. El que ama en verdad nunca se jacta de sí mismo. Nunca se compara con sus hermanos para jactarse. Nunca se pone por encima de los hermanos, ni por encima de la esposa, ni por encima del esposo, ni por encima de los hijos, ni los hijos por encima de los padres. La jactancia tiene que ver con el orgullo. ¿Entiende? El amor de Dios no es orgulloso, hermanos. No es autosuficiente. No es vanaglorioso. El amor de Dios no es jactancioso, no es arrogante. ¿Entiende? No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita y no toma en cuenta el mal recibido. El que ama en verdad hace estas cosas.
El que ama en verdad no se porta indecorosamente. No se porta indecorosamente delante de los padres, de los hijos los padres los hijos, los esposos, las esposas, entre los hermanos en Cristo. Tampoco el que ama en verdad busca lo suyo únicamente. Tampoco el que ama en verdad se irrita. Tampoco el que ama en verdad toma en cuenta el mal recibido. O sea que si me haces un daño, no lo toma en cuenta. Eso es amar en verdad. ¿Cuántos matrimonios en las iglesias hay que viven de manera resentidas? No se hablan. ¿Por qué? Porque se hirieron y tomaron el mal, en cuenta el mal el uno del otro. En lugar de amarse y perdonarse, que eso es amar en verdad. ¿Se entiende? Amar en verdad, verso 6, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Amar en verdad, cuando tú amas en verdad, escúchenme, cuando tú estás amando en verdad, todo lo vas a sufrir, todo lo crees, todo lo esperas y todo lo soportas. Eso es amar en verdad. ¿Se entiende? Amar en verdad, dice el verso 8, nunca deja de ser, como lo hemos visto en el Proverbios 3:3, nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Es decir, que si hay dones del Espíritu Santo, se van a acabar, porque los dones del Espíritu Santo son para esta vida de la iglesia. Cuando la iglesia esté con el Señor, ya no va a necesitar de los dones. Y el conocimiento puede cesar también, el conocimiento humano. ¿Ok? Se puede acabar, pero el verso 13 dice, y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Y estos tres son los que van a permanecer, hermanos. Cuando nosotros nos vayamos de esta vida, solo nos vamos a ir con la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, dice el apóstol Pablo, el mayor de ellos es el amor. Amén. El amor lo es todo. El amor lo es todo. Ama en verdad. Amemos en verdad y van a ver cómo el Señor se va a revelar aún más en nuestra vida. Y termino. ¿Cómo amar en verdad? Según 1 Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo tenemos que amarnos? De hecho y en verdad. Y no únicamente diciendo te amo y luego te hago daño. Te amo y no me porto bien contigo. Te amo y no te ayudo en nada. Te amo y no te digo gracias. Te digo te amo y te soy indiferente. No, así no se ama en verdad. Amarse en verdad significa, de hecho, acciones que muestran el amor verdadero. Es el amor de Dios y en verdad es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo me enseña Dios que debo de amar? Es así como tengo que amar. Primero amándolo a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Luego amando a mi prójimo como a mí mismo. Y luego amándonos unos a otros como el Señor Jesús nos ha enseñado. Y amar a todos. En eso conocerán todas las personas. En eso conocerá la familia por la cual estamos orando. Que ustedes y yo verdaderamente somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al nuevo hombre que es Cristo. Estamos siguiendo su ejemplo. Amén. No debería ser entonces solo cosa de términos afectuosos ni de expresiones de algo que no es cierto. Porque hay gente que le encanta decir te amo, pero realmente ni siquiera siente que te ama. Lo dice por compromiso. Debe ser más bien manifestado en acciones reales de bondad y debe ser genuino y verdadero. Amén.
Amar en la verdad o amar en verdad es andar en la verdad y es una cualidad del nuevo hombre. Somos nuevos hombres, amémonos, hermanos, y amemos a todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, hazla dar fruto, que sobreabunde tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que esta verdad nunca la olvidemos. Como dice la palabra, que la llevemos como un collar, Señor, en nuestros cuellos, y que sea escrita en nuestros corazones, Señor. Que el amor y la verdad, Señor, y la misericordia y la bondad siempre, siempre sea, Señor, de donde nosotros fluyamos entre nosotros como discípulos y hermanos en Cristo y también hacia el prójimo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Así oramos, mi Dios. Amén y amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.